Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel confesó entre lágrimas que el hijo de Bar Baktas la llamó mamá y que esa palabra le partió el corazón. ¿Crees que eso demuestra un vínculo más fuerte de lo que se pensaba? Comenta abajo tu opinión. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva realizada en el set de grabación de un nuevo proyecto televisivo. Yamur Yüksel, visiblemente emocionada, se quebró al recordar un episodio que, según sus propias palabras, nunca habría imaginado vivir. Fue un momento hermoso y doloroso al mismo tiempo, comenzó diciendo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Estábamos en el jardín de la casa de Bar. Yo lo había ido a visitar para entregarle unos documentos del proyecto. Su hijo jugaba con su peluche, y de repente se me acercó, me tomó de la mano y me dijo: Mamá. ¿Crees que el corazón de Yamur aún está conectado emocionalmente con Bar y su hijo? Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. La escena descrita por Yamur dejó sin palabras incluso al entrevistador. Me quedé paralizada, explicó. No sabía si reír, llorar o abrazarlo. Pero lo que hice fue agacharme, acariciarle el cabello y decirle suavemente: cariño, no soy tu mamá, pero estoy aquí contigo, punto. Según fuentes cercanas, el pequeño se sintió tan cómodo con la presencia de Yamur que la había adoptado como una figura materna, sin comprender del todo el significado profundo de esa palabra. La relación entre Yamur Yüksel y Bar Baktas siempre ha sido objeto de especulación. Aunque ambos han evitado confirmar un vínculo romántico en los últimos meses, sus constantes apariciones juntos han alimentado los rumores. Este nuevo detalle, sin embargo, cambia por completo la perspectiva. Cuando un niño tan pequeño te llama, mamá, algo se mueve dentro de ti. No puedes ignorarlo, confesó Yamur. Según allegados al actor, Bar quedó visiblemente afectado al enterarse de la reacción de su hijo. No se lo esperaba, comentó una fuente cercana. Bar siempre ha cuidado mucho su vida privada, y aunque tiene una buena relación con Yamur, no pensó que su hijo pudiera sentir algo tan profundo por ella. De hecho, se dice que tras el suceso, Bar tuvo una conversación privada con Yamur en la que, según testigos, le dijo: no puedo negar que me conmueve verte con él. Pero también me asusta lo que esto pueda significar para ti. No quiero que sufras. En medio de lágrimas, Yamur habría respondido: ya estoy sufriendo, Bar. Porque él me mira con una ternura que no puedo devolverle por completo. Porque no soy su madre, aunque mi corazón quiera serlo. Esta revelación ha causado un verdadero terremoto en redes sociales. Los fans han expresado su apoyo y solidaridad con Yamur, a quien muchos consideran una mujer de gran corazón y sensibilidad. Las reacciones no se han hecho esperar: no puedo creer lo que acabo de escuchar. Yamur tiene un alma maravillosa, comentó una usuaria en Twitter. Otro agregó: ese niño sintió el amor de madre en ella. No se equivoca un corazón tan puro. El impacto emocional de este episodio ha llegado incluso a los círculos más reservados del entorno televisivo. Según algunos compañeros de rodaje, Yamur ha estado más introspectiva desde aquel día, llevando consigo una mezcla de dulzura y tristeza que no logra disimular. Una compañera cercana, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió: la vimos salir de la sala de maquillaje con los ojos rojos. Cuando le pregunté si estaba bien, solo dijo: a veces el corazón quiere lo que no puede tener. Bar, por su parte, ha mantenido silencio ante la prensa. Pero una cámara indiscreta lo captó mirando una foto en su celular mientras sonreía levemente. Se especula que la imagen podría haber sido de su hijo con Yamur. Un periodista de espectáculos intentó preguntarle sobre el asunto, pero él simplemente respondió: hay momentos que uno guarda en el alma. No todo necesita ser explicado. Los rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos han cobrado nueva fuerza. ¿Es posible que el corazón del niño haya sido más rápido que el de los adultos? ¿Y si lo que ellos están negando con palabras ya está siendo gritado por los gestos, las miradas y, sobre todo,
por la voz inocente de un pequeño que llamó mamá a quien tal vez lo es en esencia, aunque no en biología? Una escena reciente ha vuelto a avivar la polémica. Yamur fue vista saliendo de una juguetería con una bolsa de regalo. Minutos después, las cámaras captaron cómo llegaba al mismo edificio donde vive Bar. Aunque no se ha confirmado el contenido del paquete, se sospecha que era para el niño. Una vecina declaró: no es la primera vez que la veo venir con algo en las manos. Siempre trae dulces, juguetes o libros. Ese niño la adora. Y ella se ilumina cuando lo ve. En un extracto no emitido de la entrevista, que fue filtrado por un miembro del equipo técnico, Yamur expresó: no quiero que me vean como la víctima de una historia imposible. Solo soy una mujer que siente, que se encariñó sin proponérselo, que se quedó más tiempo del que debía, y que ahora no sabe cómo salir sin romper algo dentro de sí. Sus palabras han generado una ola de empatía en el público, que ha llenado las redes de mensajes de apoyo. Una seguidora escribió en Instagram: querida Yamur, no necesitas ser madre biológica para ser madre del corazón. Ese niño te eligió, y eso vale más que cualquier título. Otra persona comentó: hay vínculos que ni el tiempo ni la sangre pueden explicar. Solo el alma los entiende. Mientras tanto, los medios ya especulan sobre el futuro de esta historia. Algunos aseguran que Bar podría estar reconsiderando su relación con Yamur, especialmente tras ver la conexión tan genuina entre ella y su hijo. Otros creen que la situación es demasiado compleja, y que ambos optarán por mantener distancia para proteger al menor de posibles confusiones emocionales. Lo cierto es que la tensión entre el deseo y la realidad es palpable. En palabras de un psicólogo consultado por un programa de farándula, cuando un niño establece un vínculo tan profundo con una figura adulta, es porque ha encontrado seguridad, afecto y coherencia emocional. Eso no se puede fingir ni provocar artificialmente. Es el resultado de una presencia constante y amorosa. A pesar de toda la atención mediática, Yamur ha decidido mantenerse en silencio desde la emisión del reportaje. No ha publicado nada en sus redes ni ha asistido a eventos públicos. Un gesto que muchos interpretan como una forma de proteger su espacio emocional y, sobre todo, al niño. En un mensaje que habría enviado a una amiga, y que fue filtrado de manera anónima, Yamur escribió: lo único que quiero es que ese niño sea feliz. Si eso significa alejarme, lo haré. Pero no sin antes agradecerle en silencio por haberme llamado mamá, aunque fuera solo una vez. ¿Será este el final de una historia que apenas comenzaba, o estamos frente al inicio de una nueva etapa en la vida de ambos, donde el amor ya no solo se mide en palabras, sino en acciones valientes? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo y el público no puede dejar de preguntarse: ¿puede una palabra dicha por un niño cambiar el destino de 3 corazones? No olvides dejar tu comentario, darle like a este video y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.